Si crees que la amabilidad aún importa, te encantará esta historia. Un mecánico pobre regala su sueldo y lo cambia todo. Míralo hasta el final. Dale a me gusta, suscríbete y dime desde dónde lo ves. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta. Empecemos. La fábrica de motores de automóviles en las afueras de Chicago era ruidosa, bulliciosa y llena del ritmo constante de las máquinas trabajando durante todo el día. Entre los muchos trabajadores cubiertos de aceite y sudor estaba un joven llamado Eisen Cole, de solo 20 años, pero la vida ya lo había puesto a prueba de todas las maneras posibles. No tenía familia, ni hogar más allá de una pequeña habitación alquilada, ni posesiones excepto unas pocas herramientas y una chaqueta desgastada. Pero lo que hacía diferente a Eisen no eran sus dificultades. Era la silenciosa fuerza con la que las soportaba. Cada mañana llegaba antes del amanecer, abriendo el cobertizo de herramientas mientras el cielo aún estaba gris. Sus compañeros lo encontraban tarareando suavemente, con las mangas arremangadas, preparándose para las reparaciones del día. A pesar de sus manos ásperas y su ropa remendada, se comportaba con serena dignidad. Rara vez hablaba a menos que le hablaran. Sin embargo, su sonrisa, débil y cansada, transmitía una calidez que ni la mañana más fría podía arrebatarle. Todos lo respetaban, pero pocos lo conocían de verdad. Eisen nunca hablaba de su pasado. Cuando llegaba el día de paga, la mayoría de los trabajadores corrían a cobrar sus cheques, riéndose de noches de cerveza o zapatos nuevos. Eisen siempre doblaba su sobre con cuidado y lo guardaba dentro de la chaqueta. Los demás asumían que estaba ahorrando para algo, tal vez un coche, tal vez la escuela. Pero la verdad era mucho más altruista. Después de su turno, caminaba 5 kilómetros hasta las afueras de la ciudad, donde había un pequeño refugio. El mismo que lo había alimentado cuando tenía 16 años y no tenía hogar. Allí, le entregaba su paga en silencio a la mujer que lo regentaba. Para los niños, decía siempre, con la voz apenas por encima de un susurro. Ella intentaba negarse, recordándole que la necesitaba más que ellos. Pero Eisen siempre sonreía y decía, ya he comido suficiente en esa cocina. Es hora de que alguien más lo haga. Y se marchaba antes de que ella pudiera darle las gracias. Nunca firmó, nunca quiso reconocimiento, solo devolver una parte de lo que la vida le dio. Dentro de la fábrica, la dueña, Olivia Grant, gestionaba las cosas con reputación de precisión y justicia. Tenía poco más de 30 años, era segura de sí misma, inteligente y elegante, pero no distante. Su padre había construido la fábrica desde cero antes de fallecer, dejándole la pesada carga del liderazgo. Los trabajadores la respetaban, pero pocos se atrevían a cruzar la línea invisible entre jefe y empleado. Ella esperaba profesionalidad, no amistad, pero Olivia notaba cosas que otros no. Se fijó en la dedicación de Eisen, en cómo se quedaba hasta tarde después de que otros ficharan y en cómo nunca comía más que un sándwich durante el almuerzo. Al principio, supuso que estaba ahorrando para la universidad o para deudas. Pero con el paso de las semanas, vio patrones que no cuadraban. Eisen se negaba a las bonificaciones por horas extra, siempre rechazaba aumentos y a veces palidecía de cansancio. Un viernes por la noche, mientras llovía a cántaros por toda la ciudad, Olivia se marchaba cuando vio a Eisen caminando solo por la calle, rumbo al distrito de los albergues. Algo en la imagen la impactó profundamente. El joven mecánico, empapado y cansado, con el sobre de su nómina pegado al pecho. La curiosidad venció a la vacilación. Lo siguió discretamente, con el paraguas bajo, mimetizándose con las sombras. Eisen se detuvo cerca de una farola parpadeante frente a un pequeño edificio de ladrillo. El letrero decía Refugio Opes Corner. Entró rápidamente, con los hombros encorvados por el frío. Olivia dudó un momento y luego echó un vistazo por la ventana. Dentro, lo vio entregar el sobre a una mujer canosa. Sus palabras eran tenues, pero llenas de sinceridad. Esto debería cubrir las comidas de la semana que viene, dijo.
Traeré más después del próximo turno. Olivia se quedó sin aliento. Había visto a hombres donar para cenas benéficas o premios corporativos, pero nunca así. Nunca por pura bondad invisible. Esperó a que se fuera y luego se acercó silenciosamente al refugio. La mujer que estaba dentro la reconoció de las noticias locales y pareció sorprendida. ¿Conoces a ese joven?, preguntó. Olivia asintió levemente. Trabaja para mí. La mujer sonrió con tristeza. Nos ha estado ayudando durante meses. Ese chico da más de lo que puede permitirse. Esa noche, Olivia no pudo dormir. Estaba sentada en su oficina en casa, rodeada de planos de diseño y pantallas brillantes. Sin embargo, su mente estaba en otra parte. La fábrica que dirigía valía millones, produciendo motores que impulsaban autos de lujo. Sin embargo, uno de sus trabajadores más pobres le había mostrado una clase de riqueza que nunca había entendido. Pensó en las lecciones de su padre sobre el honor y la humanidad. Cómo construyó la empresa para dar un propósito a la gente. En algún momento del camino, ese mensaje había quedado enterrado bajo informes proféticos. Eisen se lo había recordado sin decir una palabra. A la mañana siguiente, Eisen llegó temprano como siempre. La lluvia había parado y la luz del sol se abría paso entre las nubes, brillando suavemente sobre el concreto húmedo. Olivia lo observó desde su oficina de cristal mientras limpiaba sus herramientas. Cuidadoso y metódico, notó la forma en que manejaba cada pieza de maquinaria, no como metal, sino como algo vivo, algo que merecía cuidado. Se dio cuenta de que este joven, sin apellido ni título, encarnaba la esencia misma de la artesanía que su empresa había representado. Más tarde ese mismo día, le preguntó a su asistente, ¿tiene Eisen Cole algún familiar en sus registros? La asistente revisó los archivos y negó con la cabeza. No, señora. Quedó huérfano a los 15 años. Ha estado solo desde entonces. Olivia se recostó, con la mirada perdida. Quería agradecerle, reconocer su labor, pero temía avergonzarlo delante de los demás. Eisen no era de los que buscan atención. Probablemente desaparecería si creyera que lo habían notado. Esa noche, mientras las luces de la fábrica se atenuaban y los trabajadores se marchaban uno a uno, Olivia bajó a la planta. Eisen seguía allí apretando tornillos en el soporte de un motor. ¿Sigue aquí?, preguntó, con su voz resonando en el pasillo vacío. Él levantó la vista, sorprendido. Solo estoy terminando, señora. No quería dejarlo a medias, sonrió levemente. Me recuerdas a alguien, dijo. Mi padre solía decir, quienes arreglan máquinas también arreglan vidas. Eisen rió suavemente, pero no dijo nada. No sabía que se refería a él. Cuando finalmente empacó sus cosas y caminó a casa, Olivia lo vio desaparecer en la luz tenue. El sonido de sus pasos resonó en su corazón, llevando un mensaje más fuerte que las palabras. Volvió a la silenciosa planta de la fábrica, que olía a aceite y acero, y susurró para sí misma, necesitamos más hombres como él. Esa noche, trazó una idea que pronto cambiaría la vida de ambos. Un programa que recompensaría a trabajadores desinteresados como Eisen, dándoles educación y seguridad. Pero decidió no decírselo todavía. Con el paso de los días, Olivia continuó observándolo discretamente, pero con creciente admiración. Veía cómo otros trabajadores confiaban en él, cómo arreglaba sus máquinas sin pedir ayuda, cómo le prestaba su almuerzo a una vieja limpiadora cuando ella olvidaba el suyo. Para todos, Eisen era solo el chico tranquilo del rincón. Pero para Olivia, se había convertido en algo más, un recordatorio viviente de que la amabilidad no necesita escenario. Solo se necesita un corazón que se niegue a cerrarse. Cuanto más veía, más comprendía algo profundo. La grandeza no se forjaba en oficinas ni reuniones. Se forjaba en momentos como estos, donde un mecánico cansado y cubierto de grasa decidía ceder en lugar de recibir. Olivia Grant había gestionado a cientos de empleados, cerrado acuerdos millonarios y ampliado el legado de su padre.
Sin embargo, por primera vez en años, se sintió pequeña, humilde ante la presencia de la serena integridad de un hombre. Y mientras Isen dormía plácidamente esa noche, ajeno a los ojos que finalmente lo habían visto por quien realmente era, la mujer que una vez midió el éxito con números comenzó a medirlo con algo completamente distinto. El corazón. La mañana comenzó tranquila en la fábrica. El sonido del metal golpeando contra el metal resonó por el vasto espacio, cada nota familiar y rítmica. Isen llegó temprano como siempre, sin saber que el día que le esperaba lo cambiaría todo. Saludó al portero, se ajustó los guantes desgastados y se dirigió directamente a su puesto de trabajo. Su enfoque era el mismo de todos los días: arreglar lo que está roto, hacerlo bien y seguir adelante. Pero en la oficina de Olivia Grant, arriba, algo era diferente. Había pasado toda la noche repasando sus palabras. La amabilidad no se ve, se siente. Cuando lo oyó decirlo por primera vez, allí de pie, con la mirada baja y la voz serena, sintió un cambio profundo en su interior. No era lástima, era admiración. Había conocido a inversores, ingenieros y ejecutivos con palabras refinadas y sonrisas practicadas. Pero este chico, este mecánico huérfano, había dicho una verdad tan pura que la desarmó por completo. Ahora, cuando los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas, Olivia tomó una decisión. No dejaría que su bondad pasara desapercibida. No esta vez. En el suelo, Isen arreglaba un motor que se negaba a arrancar. La máquina era obstinada, rechinando y chisporroteando en señal de protesta. El hombre menos agraciado habría maldecido y se habría marchado, pero Isen le habló con suavidad, paciente como siempre. «Vamos, viejo amigo», murmuró, girando la llave inglesa con cuidado. Cuando el motor finalmente paró, la vibración llenó el aire como un aplauso. Para Isen, fue suficiente. Sonrió levemente, se limpió el aceite de las manos y tomó su café, frío y sin terminar como siempre. «Isen Cole», llamó una voz a sus espaldas. Se giró y vio a la asistente de Olivia allí de pie con un portapapeles. «El señor Grant quiere verte ahora». Isen parpadeó confundido. «¿Yo? Hice algo mal». La asistente sonrió. No dijo que simplemente viniera. Isen lo siguió, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. No recordaba la última vez que había estado en la oficina del dueño. Tal vez nunca. Mientras subía las escaleras, se secó las manos con un trapo, intentando que no se mancharan tanto. No sirvió de nada. Olivia levantó la vista cuando entró. Señaló una silla. «Siéntese, por favor». Isen obedeció en silencio, sin saber qué esperar. Ella lo observó un momento. La suciedad bajo sus uñas, las mangas remendadas, el ligero cansancio en sus ojos. «Isen», comenzó con suavidad. «Vi lo que hiciste anoche en el refugio». Se quedó sin aliento. «Señora, yo». Levantó la mano suavemente. «No se preocupe. No está en problemas». El alivio en su rostro era casi doloroso de ver. «Pero necesito saber algo», continuó. «¿Por qué nunca le contaste a nadie lo que has estado haciendo?» Dudó un largo momento antes de responder. «Porque la amabilidad no se trata de ser visto», dijo en voz baja. «Se trata de lo que sucede cuando nadie mira». Sus palabras flotaron en el aire como música. Olivia se recostó, con un nudo en la garganta. «Podrías haber usado ese dinero para ti», dijo. «Ni siquiera comes bien, Isen», sonrió levemente. «Estaré bien, señora. Siempre lo he estado». Por primera vez en su carrera, Olivia Grant se quedó sin palabras. Había construido motores, sistemas y ganancias. Pero este hombre había construido algo invisible, pero más fuerte que el acero. La fe. Después de que él se fuera, ella permaneció sentada en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana. Abajo, la fábrica bullía de vida. Hombres y mujeres se movían entre las máquinas,
sin percatarse de que algo extraordinario se desarrollaba sobre ellos. Olivia pulsó el intercomunicador. «Convoquen una reunión de todo el personal», dijo. 10 minutos. La voz sorprendida de la asistente respondió: «Todos los departamentos, señora». «Todos», dijo con firmeza. «Sin excepciones». Entonces abrió su cajón, sacó una hoja de papel y empezó a escribir. Las palabras fluían con facilidad porque salían del corazón. Cuando Isen oyó el anuncio, pareció desconcertado. Las reuniones de personal eran poco frecuentes, y las que abarcaban toda la fábrica aún más. Los trabajadores se reunieron cerca de la línea de montaje, murmurando entre ellos. Olivia subió al pequeño escenario. Su habitual expresión serena se transformó en una más cálida. «Buenos días», comenzó. La sala se quedó en silencio al instante. Esta fábrica siempre se ha caracterizado por el trabajo duro y la innovación. Pero hoy quiero hablar de otra cosa. De la amabilidad. Los trabajadores intercambiaron miradas. Isen, de pie cerca del fondo, bajó la mirada, inquieto. Olivia continuó. «Anoche me enteré de uno de nuestros empleados, alguien que ha estado donando discretamente la mayor parte de su salario cada mes para ayudar a familias con dificultades. Nunca pidió reconocimiento ni recompensa. Simplemente lo hizo porque era lo correcto». Hizo una pausa, observando los rostros que tenía delante. «Ese hombre es Isen Cole». La sala se quedó en silencio. Decenas de ojos se volvieron hacia él. El rostro de Isen se sonrojó y dio un pequeño paso atrás como si quisiera desaparecer. «Señora, por favor», susurró. Pero Olivia negó con la cabeza suavemente. «No, Isen, merece ser visto». Solo por esta vez, levantó el papel que había escrito. «De hoy en adelante», anunció, «Isen Cole será el ingeniero jefe de nuestro nuevo proyecto de motores comunitarios, un departamento dedicado a crear motores asequibles y eficientes para albergues, hospitales y escuelas de toda la ciudad. El proyecto estará totalmente financiado y llevará su nombre». La multitud estalló en aplausos. Isen se quedó paralizado, con la llave inglesa aún en la mano y los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja cuando el ruido se apagó. Olivia sonrió con voz firme. «Porque gente como tú me recuerda para qué se construyó esta fábrica. No solo motores, sino esperanza». Después de la reunión, Isen intentó agradecerle, pero no le salieron las palabras. «No me debes nada», dijo Olivia. «Te lo ganaste mucho antes de que me diera cuenta». Esa noche, mientras el sol se ponía tras el horizonte de Chicago, Isen recorrió la fábrica por última vez como mecánico. Cada sonido, cada zumbido, cada chispa le parecía diferente. Mañana comenzaría su nuevo rol, no solo como trabajador, sino como símbolo de algo mucho mayor. Los conserjes lo saludaron al pasar. Los soldadores le dieron palmaditas en la espalda. Por una vez, Isen se permitió sonreír abiertamente. Al terminar el turno, volvió al refugio. Esta vez no con dinero, sino con planos. «Estos», le dijo a la anciana que regentaba el lugar, «son para un nuevo generador que estoy diseñando. Mantendrá tu cocina funcionando durante el invierno». Ella lo miró con asombro. «Isen, ¿cómo podremos agradecerte?». Negó con la cabeza suavemente. «Ya lo hiciste hace años cuando me diste un plato de sopa». Esa noche, al salir del refugio, empezó a nevar. Suavemente, cubriendo la ciudad de plata. Olivia observaba desde la ventana de su oficina, con las luces tenues, como el joven al que una vez había subestimado salía al frío. Él no lo sabía, pero ella ya había firmado otro documento, uno que crearía becas para que jóvenes huérfanos se formaran en su fábrica en su nombre. La iniciativa Cole, la llamó. Por primera vez en años, sintió que su padre estaría orgulloso. La fábrica ya no solo producía motores, producía luz. Isen regresó a su pequeña habitación, se sentó en el borde de la cama y abrió su gastada cartera.
Dentro había una foto de sus padres, descolorida y rota. Lo hice, mamá, susurró. Creo que por fin hice algo bien. Cerró los ojos y, por primera vez en años, durmió profundamente. No por agotamiento, sino por paz. A la mañana siguiente, las puertas de la fábrica se abrieron a un nuevo día, y en la pared junto a la entrada, una placa nueva brillaba bajo el sol. Decía, en honor a quienes dan, incluso cuando tienen poco a poco, y mientras las máquinas volvían a la vida rugiendo, Isen Cole, un mecánico pobre y huérfano, avanzaba no como un hombre definido por lo que le faltaba, sino por lo que daba. En un mundo obsesionado con el poder y las ganancias, su historia se convirtió en un silencioso recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene de la riqueza ni del estatus. Proviene del corazón.